¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Un saludo para encontrarme con ustedes el día de hoy. Vamos a iniciar pues nuestra sesión. A ver un momentito. Aquí estamos. Ok. Muy bien, estimado estudiante, vamos a empezar. Un gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes, siempre haciendo el repaso pues de la clase anterior, porque por ahí de repente hay algunas cositas que se nos puede haber quedado en el tintero, ¿no? Entonces vamos a consolidar ese aprendizaje. Hoy nos toca hablar sobre la épica griega, la Odisea, y luego saltar a lo que es la tragedia griega con Edipo Rey, ¿no? Como nosotros sabemos, la literatura griega se basó, se sustentó, o una de sus características principales va a ser pues su originalidad, ¿no? Antes de esta literatura no podemos nosotros hablar de una literatura pues que haya servido como base para lo que se venga más adelante, ¿no? Muy por el contrario, esta es una de las literaturas pues primigenias. Muy bien, entonces a partir de ello nosotros vamos a hablar ahora de la otra epopeya adjudicada a Homero y que tiene como fondo también la guerra con Troya. Recordemos que la Ilíada es durante la guerra de Troya y la Odisea es después de la guerra con Troya, ¿no? ¿Por qué, profesora, nos dice la Ilíada durante? Bueno, porque nos describe cómo se inicia la guerra y cómo la guerra pues se va suscitando a lo largo de los años. Pero nos deja pues entrever, o mejor dicho, relaciona la vida de Héctor con el final de Troya, ¿no? Con la ciudad de Troya. O sea, al morir Héctor se presume que la tierra, perdón, Troya también cae, ¿no? Entonces vamos a ver hoy día la Odisea. Bien. Entonces, hablar pues de la Odisea, de eh, es- epopeya tan vasta, tan amplia, que nos va a conllevar pues a ese trabajo tan espectacular de narrarnos la historia de este héroe griego, eh, caracterizado por su astucia, por su inteligencia, ¿no? Entonces, hablar de ello, pues, nos implica que la Odisea nos va a tratar dentro de los aspectos o los rasgos formales, es de género épico, de especie epopeya, que consta de 24 cantos o raxones, ¿bien? Y escrito en exámenes. Uno de los temas principales, como podemos ver ahí, es el retorno de Odiseo y el amor. Canto, el, Profesora, disculpe, no se le escucha. Miss, no se le escucha. No se le está escuchando bien, profesora. Aló, 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 ahora sí, ahora Ahora sí me sí. escuchan, Sí, ahora Miss, sí, ahora muy, sí. muy bien, chicos, muchas gracias, muchas gracias. Como les decía, ¿no? Hay un audio que se me está acoplando, pero ya, ahora sí, gracias. La telemaquia, bueno, te decía pues que la Odisea está compuesto por tres segmentos muy importantes, ¿no? La primera es la telemaquia que va desde el canto uno y se extiende hasta el canto 4. ¿Bien? La segunda parte son las aventuras de Odiseo, que va desde el canto 5 hasta el canto 12. Y finalmente tenemos la venganza, que va desde el canto 13 y se extiende hasta el canto 24, ¿no? Vamos a borrar, vamos a escribirlo bien.
hasta el canto 24. Bien, entonces es así como se va formando esta obra. Hablar de esta obra, pues, es decir, que tiene una narración lineal, si bien es cierto, presenta un poco más de 12.000 versos, imagínense, más de 12.000 versos presenta esta obra, ¿no? Más de 12.000 versos. También este epopeya, ¿no? Es una mezcla de dialectos eólicos y jónicos, ¿no? Se combinan esas lenguas en la formación, obviamente, de lo que se conoce o se indica como la lengua de Homero. Una de las figuras literarias más usadas también es el epíteto, como nosotros sabemos, y pues presenta grandes diferencias con la Ilíada también, ¿no? La narración es lineal hasta el canto 9, porque a partir de ahí ya empieza como que un narrador omnisciente que va descubriendo ante los feacios todo lo que Odiseo ha vivido, ¿no? Es decir, hay un retroceso. En ese momento, entonces, Odiseo comienza a narrar sus peripecias, todo lo que ha vivido. Luego de la narración a los feacios, el primer narrador, que es un narrador omnisciente, retorna al discurso y continúa relatando las posteriores aventuras, pues, de Odiseo, ¿no? Y vamos a tener ahí la construcción de la historia. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de qué fue esta historia, ¿no? ¿Cuál es el resumen, ¿no? Entonces, esta obra, empieza, ¿no? Cuando Homero se encomienda invocando a Calíope, musa de la épica, para poder cantar las hazañas, las aventuras, pues, de Odiseo, ¿no? Y es ahí donde Atenea convoca o exhorta a los dioses para que permitan que Odiseo pueda volver o retornar a su patria, quien estaba pues atado, ya llevaba muchos años en la isla de la ninfa Calixo y veía pues a a Odiseo, que estaba triste y extrañaba a su hogar, ¿no? Entonces, yo obviamente quería regresar con su fiel esposa Penélope. Mientras tanto, la casa del héroe se encontraba pues prácticamente tomada, asaltada, ¿no? Por los pretendientes de Penélope, que no pues cesaban de dilapidar, malgastar, derrochar todo lo que encontraban en el reinado de Odiseo, ¿no? Atenea entonces toma la figura de un hombre llamado Mentor y se acerca a Telémaco, hijo de Odiseo, y le dice que no dude en viajar y buscar a su padre. Antes de emprender, pues, Telémaco, ¿no?, la salida, ¿no?, a buscar noticias sobre su padre, se reúne con los hombres de Ítaca, obviamente con el pueblo, y le pide con urgencia un sucesor, ¿no? Porque ahí tenían como que una ley: si el rey no estaba, pues cualquiera de las personas o los nobles debía casarse, no podía, sino debía casarse con la dueña o con la reina y asumir pues tal galardón, ¿bien? Tal galardón. Entonces, esta circunstancia le pedían pues el pueblo a Telémaco, quisiera que su madre se casara, ¿no? Entonces Telémaco les pide ayuda para sacar a los pretendientes de su casa, porque están pues malgastando el patrimonio de él y de su padre, pero estos no aceptan por temor. Estos pretendientes pues entonces deciden, ante esta actitud de Telémaco, desaparecerlo, ¿no? Es decir, que no es acabar con su vida. Pero no lo logran
por intermedio de Atenea. Ese Atenea protege a Telémaco. Por lo que Telémaco, motivado por Mentor, le pide que viaje, ¿no? Que viaje a buscar noticias de su padre. Llega en primer lugar a la ciudad de Pilos, donde se entrevista con Néstor, y Néstor le dice pues que no conoce el paradero de su padre y le recomienda que vaya a Esparta para que pueda conversar con Menelao. Es ahí donde se entera pues que su padre lamentablemente está en la isla de la ninfa Calixto. Entonces Telémaco, emocionado, se queda unos días en las tierras de Menelao. Mientras tanto, pues los pretendientes al mando pues de Antino preparan una emboscada para el retorno de Telémaco. Ya pasando a la segunda parte de este periodo, tenemos pues que Zeus va a enviar a su fiel mensajero Hermes a la isla de Ogygia, donde está Calixto, y le pide pues que libere al héroe después de haber sido retenido por 7 años, ¿no? Y Zeus hace eso por insistencia de Atenea, ¿no? Porque le promete. Odiseo, a pesar de que Calixto le promete pues hacerlo inmortal, Odiseo simplemente decide irse, decide marcharse, ¿no? Y construye una balsa y emprende pues el recorrido hacia su tierra, ¿no? Sin embargo, este viaje no va a ser tan sencillo, ¿no? Porque recordemos que Poseidón pues le tenía ahí un cusicusá, pues, ¿no? Más adelante vamos a explicar cuál es ese, ¿no? Y hace pues que él naufrague, ¿no? Decide pues vengarse, agita las profundidades del mar y con terribles ondas la nave es hundida, ¿no? Y Odiseo pues se pierde entre las turbulencias del mar y luego de un largo sueño recobra la conciencia ya en las playas, ojo, en las playas del reino de los feacios. Es allí donde Náusica, hija del rey Alcino, se enamora de Odiseo y lo atiende, ¿correcto? Para que él pueda regresar a su patria, ¿no? Porque era un amor sano, una admiración sana, ¿no? Sin embargo, al comienzo el héroe no había sido reconocido por el rey Alcino, ¿no? Entonces, en casa del rey, pues se celebra honores en función al rescatado, al huésped, a Odiseo, ¿no? Mientras tanto, el Aedo de Módoco cuenta ante los presentes los sucesos de la toma de Troya. Lo que había pasado ahí y se emociona hasta las lágrimas, donde finalmente revela su identidad ante la corte de Alcino. Para luego, obviamente, relatar su historia desde que salió de Troya, pues cuenta la llegada a la isla de los Lotófagos, donde sus hombres, 3 compañeros de ellos, comieron la flor de loto. Profesor, ¿y perdieron la memoria? No, no perdieron la memoria. Lo que perdieron fue el interés de regresar a su patria. Eso es lo que dice la obra, ¿ya? Pierden el deseo de regresar a su patria. Por lo que fueron, obviamente, por lo que tuvieron que llevárselos a la fuerza, ¿no? Posteriormente llegan a la isla del Cíclope, de Polifemo, hijo de Poseidón, y ahí vamos a ver el recuteco entre ellos, por qué Poseidón lo hace naufragar. Polifemo devora mucho a los hombres de Odiseo, pero en su astucia
¿no? Odiseo le ofrece la bebida de los dioses, que era el vino, y le canta, y le hace, pues, le cuenta diversas aventuras, diversas situaciones, ¿no? De tal manera que hace que Polifemo se duerma. Pero antes de dormirse, Polifemo le pregunta a Odiseo cuál es su nombre. Y él le responde, mi nombre es Nadie. Y eso va a ser muy importante, ¿ah? Porque cuando ya Polifemo se duerme, lo que va a hacer Odiseo son dos cosas. Construir una estaca, ¿no? Con una punta muy fina y amarrar a sus hombres en el vientre de las ovejas del monóculo. Ya terminada de elaborar la estaca, lo que hace es incrustársela en el único ojo que él tenía. Entonces, en su desesperación, en su dolor, abre la cueva, porque la cueva estaba con una piedra muy grande que solamente la podía mover, ni con el ingenio de Odiseo pudieron mover esa puerta. Abre la puerta y empieza a buscar a los hombres de Odiseo. Y para ello toca, ¿no? Dice, ellos van a tener que salir por acá, es la única forma, ¿no? Y empiezan pues a salir las ovejas y lo que hace el monóculo es tocar el lomo de las ovejas, ¿no? Tocando solamente la lana. Y es ahí pues que escapan todos los hombres de Odiseo y también Odiseo se embarcan y se van. Mientras que Polifemo pedía ayuda y cuando sus hermanos se acercan y le preguntan, hermano, ¿quién te ha hecho esto? Polifemo responde, nadie me lo ha hecho. ¿Mm? Inteligente el hombre, inteligente, ¿no? Entonces, eso le enfureció mucho a Poseidón. Correcto, bastante, ¿no? Pasado eso, ¿no? ¿Quién te ha herido? ¿No? Le decía, nadie ha sido quien me ha agredido, respondía, ¿no? Entonces, obviamente, esto incita, pues, o inicia la cólera de Poseidón. Es ahí donde Deseo cuenta sobre su viaje hasta la isla de Eolo, ¿no? Dios de los vientos, quien le entrega, pues, una alforja, una bolsa, un odre de piel que contenía, pues, los vientos más violentos y que lamentablemente solo debían ser abiertos eh, cuando ya se esté cerca a la patria, ¿no? Para que esos vientos lo ayuden pues a llegar a la patria. Pero lamentablemente uno de sus hombres curiosos no estaban tan cerca, pero ya se veía como que Ítaca ahí, no era como un botoncito, Ítaca. Lamentablemente uno de los hombres abre, se sueltan los vientos, ¿no? Y hace pues que se naufrague, ¿no? Luego de este hecho, tras 6 días de navegación, llegaron pues a la isla de los Lestrigones, de grandes gigantes caníbales que devoraron a casi todos los compañeros que estaban acompañando a Odiseo. Además narra todo lo que pasaron para huir y llegar a la isla de Ea, donde vivía la hechicera Circe, que convertía a los hombres en cerdo, pero con Odiseo no pudo hacerlo, ¿no? Entonces, cuando Odiseo pues llega a la isla, mandó a bajar a la mitad de la tripulación y se quedó en su barco. Circe invitó a los marineros a un banquete y después los transformó en cerdos con una vara. Eurícolo, quien sospechaba pues de eso, pues siempre hay uno, pues no, que mira más allá de lo evidente, tipo Tóndocas, observa lo que había pasado con sus compañeros y sale corriendo y le avisa pues a Odiseo. Odiseo obviamente va al rescate de sus hombres, pero en el camino, a la mitad del camino, es interceptado por Hermes, quien le pide que coma las hierbas de Moli, ¿no? Para protegerse a sí mismo. Cuando Circe no pudo convertirlo en animal, Odiseo la obligó a devolver a sus hombres a forma humana. Esto y la astucia de Odiseo hace pues que Circe se enamore de él, ¿no? Y prometa ayudarlo en su viaje de regreso a su hogar, porque lo que quería era regresar a su hogar, ¿no? Eh,
y su tripulación pasa un año con ella en su isla. Circe sugirió a Odiseo que viaje al país de los muertos, ¿no? Y Odiseo se va también al país de los muertos y también le habla pues de las sirenas, cómo tiene que hacer para pasar y cómo tiene que pasar también dos monstruos, ¿no? Entonces, todo eso se le enseña a Circe. Entonces, Odiseo desciende al Hades, ¿no? Allí se encuentra con su madre, que por la tristeza del no regreso de su hijo ya había fallecido, y con varios compañeros que había pues perdido en la guerra de Troya. Habla con Tiresias, quien le profetiza que va a regresar a su país, ojo, pero no va a ser sencillo, va a ser bastante complicado, ¿correcto? Entonces, eh, le profetiza todo eso y en una travesía tuvieron que pues liberarse del hechizo melódico de las sirenas. Para ello, pues Odiseos hace que sus hombres lo aten en el mástil de la nave y que ellos se tapen el oído y que por más que gritara, por más que suplicara, no lo soltara, ¿no? Y es así como Odiseo logra pasar pues esta prueba de las sirenas. Por otro lado, cuenta sobre las peripecias que tenían que pasar con Caribdis y Escila, que eran dos grandes monstruos marinos, ¿bien? Y su llegada, pues, a Trinancia, la isla del Sol, donde pese a las advertencias que les había dado Circe de no comer carne, ¿no? de las vacas o vacuno, lamentablemente los hombres lo hacen y Zeus manda pues un castigo y destruye la nave y todos los hombres fallecen, a excepción de Ulises, quien naufraga en la isla de Calixto, ¿no? La hermosa ninfa que lo retuvo por amor hasta que Zeus le ordenó que lo dejara partir, ¿no? Pero perseguido por la furia de Poseidón y su deseo de venganza, arribó a las tierras de los feacios, donde él está narrando todo ello, ¿no? Entonces, ya para culminar con la tercera etapa, ¿no? Al terminar la historia, Alcino, el rey de los feacios, ordena pues que se les dé las naves y regresar a Odiseo a su patria, ¿no? Ya en Ítaca aparece Atenea y lo disfraza de un mendigo. ¿Para qué? Para que los pretendientes no lo ataquen, obviamente, ¿no? Indica que así lo hace, pero no revela hasta ese momento su verdadera identidad, ¿no? A su sirviente. Mientras tanto, Telémaco llega a Ítaca, ¿no? Y gracias a Atenea logra eludir la trampa de los pretendientes, ¿no? Además también que Telémaco reconoce a su padre y juntos los tres empiezan a urdir los planes para su venganza. El día siguiente, pues, Odiseo, disfrazado de mendigo, se camina pues al palacio, llega y pues su fiel mascota, Argos, ¿no? Su firulais, Argos, lo reconoce y lo que hace pues de la emoción, lamentablemente pierde la vida. Entonces Odiseo entra al palacio y los pretendientes lo humillan, lo tratan mal, ¿no? Lo desprecian, y le hacen pues pelear con un vagabundo llamado Iro. Pero obviamente Odiseo lo vence, ¿no? En un momento dado, Odiseo pues mantiene una larga conversación con Penélope, quien ordena pues a la criada Euriclia que lo lave. Es ahí cuando Euriclia lo está lavando y reconoce las cicatrices de su amo, pero Odiseo le pide que no diga nada, ¿no? Y guarda su secreto. Penélope propone a los pretendientes
¿no? Porque lo que pasaba es que ya había pasado 10 años y Penélope pues tenía que escoger a uno de los pretendientes. Y Penélope le había propuesto a los pretendientes que en cuanto terminara de coser un sudario a su esposo, si este no llegaba, escogería entre uno de ellos. Pero ¿qué hizo Penélope? Cosía de día y destejía de noche. Pero esto va a ser lamentablemente revelado y entonces ya los pretendientes decían, no, ya tienes que escoger a uno porque tu esposo no llega y encima nos han mentido. Entonces Penélope dice, bueno, está bien. Les entrega el arco de Odiseo y le dice, quien enfunde el arco y logre pasar una flecha por 12 argollas u orificios de hachas, entonces con ese me casaré. ¿Correcto? Todos los pretendientes lo intentaron y no pudieron, hasta que el mendigo Odiseo dice, yo también quiero, ¿no? Este, Al inicio los pretendientes como que no quisieron, pero luego dijeron, bueno, es un mendigo, y si nosotros siendo grandes señores no lo hicimos, él menos, ¿no? Entonces va pues y realiza esta, este, logra pues, ¿no? Cumplir con el reto impuesto por Penélope, y es ahí donde toma su forma original por la diosa Atenea, ¿no? La diosa Atenea hace que se convierta de manera original y él empieza pues a atacar a todos los pretendientes, ¿correcto? Entonces, luego de ello, ¿no? Al primero que agrede es Antino, que era el más, pues el pretendiente eh, más tóxico, se podría decir, ¿no? Más tóxico para Penélope, que era como que el jefe de los pretendientes, ¿no? Y luego a cada uno de ellos. Entonces Odiseo aprovecha un momento de calma para presentarse ante Penélope y revelarle su identidad, pero Penélope desconfía. Y, eh, ¿Y ahora qué pasa, no? Si Penélope desconfía, entonces había un secreto que ellos tenían, ¿no? Una prueba que ellos tenían, una prueba de amor, porque esas son las verdaderas pruebas de amor. Y le dice, muy bien, si dices tú que eres mi esposo, tú y yo tenemos un secreto. ¿Cuál es? Y Odiseo le dice, sí, tienes razón, tú y yo tenemos un secreto. Y el secreto es que nuestro lecho nupcial o tálamo está construido en la copa de un árbol que está plantado en el centro de su hogar. ¿No? Entonces revela el secreto del lecho nupcial, ¿no? Y obviamente Penélope ya se siente feliz. De ya corroborar a su esposa, Odiseo va a visitar a su padre Laertes, pero es aquí donde los, la familia, los pretendientes, quiere ir a emboscarlo, pero se juntan en la asamblea, piden venganza. Entre los implicados, pues está Odiseo, Telémaco, Laertes y los deudos, ¿no? Este, quien pues desata una nueva lucha, pero la vence obviamente Odiseo. No, Laertes la vence el padre de Odiseo matando a Antino, ¿no? Sin embargo, la diosa Atenea vuelve a interceder y pide pues paz para todos los lados, ¿no? Entonces, esta obra literaria, nosotros hemos podido ver, podemos observar aquí que esta obra prevalece elementos muy importantes, ¿no? Como cuáles, como la astucia, el ingenio de quién, del héroe, ¿no? Del héroe. La vida, también uno de los mensajes muy importantes es que la vida es un viaje inconcluso, ¿no? Es un viaje que tiene muchos retos, muchos peligros y que tú te tienes que ir esforzando para poder conseguir tu realización, ¿no? Es decir, para que puedas alcanzar ese destino personal, ¿no? Mira, de cuando ya te están diciendo de que, ojo, para si tú quieres algo, quieres conseguir algo, que consideras que es tu destino personal, que te lo has puesto como meta, muy bien, ese recorrido va a ser difícil, no va a ser para nada sencillo. Eh, Otro de los temas que también podemos ver acá es el tema de
como ya hemos visto el regreso, y también de la venganza, ¿no? Que es un tema relevante porque determina el desenlace de la obra de Odiseo, frente obviamente a la ambición que tenían los que tenían. Claro, como no les costó a ellos tener esa riqueza, les costó a Odiseo, entonces gastárselo pues para ellos no es nada, no la sufren, ¿no? Porque ellos siguen guardando ahí sus riquezas, ¿no? Pero querían hacerse dueños de todo el patrimonio a partir del matrimonio. ¿El matrimonio con quién? Con Penélope, porque en esa época era esa la concepción que ellos tenían. Una mujer no podía ser reina, no podía ser reina. Y más adelante en la tragedia lo vamos a ver. Las mujeres, bueno, chicas, no ese concepto de hoy, ese concepto de antes, yo que soy mujer, me identifico con ustedes, pero lamentablemente, con todas sus palabras tengo que decir, lamentablemente en esa época griega, la función de la mujer estaba vinculada exclusivamente al hogar, a los hijos, ¿no? Era un ornamento decorativo de cada hombre, que cada hombre podía tener, tantas quisiera, ¿correcto? Entonces, esas características se observan. Entonces, ellos querían retomar, cogerse, adueñarse de todo el patrimonio casándose con Penélope, a quien ya ellos la consideraban una viuda, ¿no? Aunque al final ella se termina vengando de ellos al recuperar su reino a través de su esposo, ¿no? La vida también como un viaje constante, perdón. La vida como un viaje constante. Tiene que ver, obviamente, con la idea del viajero, ¿no? De ese ser que estaba constantemente por el mar Mediterráneo, en una época de producción. Entonces el hombre va a enfrentar al mar para poder tener su negocio, ¿no? Recuerda que en esa época los comercios eran por mar, ¿no? Y los comercios más lucrativos eran por mar. Entonces ellos tenían que enfrentar, ¿no? La vida humana es un conjunto de peripecias de las que podemos salir vencedores o podemos salir vencidos, ¿no? Esa es la vida, es lo que te está tratando de transmitir a través de esta obra, Homero. ¿Cómo quieres que sea tu día? Todo así planito, así como que mar en calma, no, no va a ser así. Va a tener, como decía en los años 90, una cantante fea va a tener sus subidones, ¿no? Sube, baja, sube, y a veces, momentos que vas a subir, vas a querer hasta en lo más del cielo y ¡fum! ¿No? Como se dice, vas a tocar subsuelo. Porque la vida es así, y eso es lo que te representa. Ya depende de ti si en esas caídas vences o eres vencido, ¿no? Ese es el mensaje que te trae. O vences o eres vencido. Bueno, tenemos también la idea del destino, la concepción de los griegos que se cumple por los dioses, ¿no? Son los dioses los que manejan nuestra vida. El destino es inexorable, no lo puedes cambiar, ya está planteado por quién, por los dioses griegos, obviamente. Y la muerte, ¿no? Debido pues a la pérdida pues de los hombres de Odiseo, que siendo sinceros, pues muchos de ellos fallecieron por no obedecer, ¿no? No podían coger la carne y cogen la carne, ¿no? Y también pues en el tema de los pretendientes, ¿no? Y otro elemento muy importante es la astucia. La astucia enmarcada en un personaje, en Odiseo, Ulises, característica propia dada por los dioses a ese hombre. Y él, como si fuera una sinergia, una continuidad, ¿no? Y para ser digna de él, Penélope también tiene esa astucia. ¿Y dónde lo vemos? En el sudario, tejía de día, destejía de noche, en la prueba que lo manda, porque ese arco de Odiseo era un arco
que tenía pues su truquito para poderlo funcionar, pero era ese truquito dado por los dioses, ¿no? O sea, los dioses decían, no lo vas a hacer porque no queremos y listo, ¿no? Y solamente Odiseo podía calzarlo, no solamente podía armarla, con los demás no podía. También otro de los temas tenemos la exaltación, ¿no? De la clase aristocrática. Tenemos ahí también muy similar a lo que se ve en la Odisea. Y acá hay un momento, un tema muy importante, ¿no? Lo vamos a plasmar así, ¿verdad? Así. Nosotros, dentro de la obra, ¿sí? Los personajes se van a presentar de la siguiente manera. Miren, ¿ah? Vamos a tener a Zeus. Ahí está Zeus. ¿Correcto? Ahí está Zeus. Ahí está Zeus. Dios del Olimpo. Pero dentro de los que son el dios del Olimpo, vamos a tener a los dioses, ¿no? Dioses que apoyan al héroe. Como quieres, como la principal, Atenea, a Hermes y a Eolo. A Hermes y a Eolo. Recordemos que Eolo le da el viento para que él regrese a su casa, pero lamentablemente uno de sus hombres, pues, no colabora, ¿no? No colaboró, lamentablemente. Decía, colabora, chavo, no lo hizo. Y tenemos los dioses que se oponen al héroe. Y ahí tenemos a Poseidón y Calipso. Profesora, pero Calipso estaba enamorada de él, sí, pero no quería que regresara pues a su tierra, quería adueñárselo. Entonces se opone al héroe porque no deja que el héroe cumpla su destino. Dentro de los personajes, ¿no? Dentro de los personajes importantes que vamos a tener en la obra, tenemos pues a Odiseo, ¿no? A Odiseo. Y de Odiseo, nosotros vamos a tener a tres personajes o a tres tipos de personajes que se distribuyen de la siguiente manera. A su esposa Penélope, ¿no? A su hijo Telémaco y a su criada Euritia. Y también a Eumeo, el porquerizo, ¿no? Eumeo. Pero recordemos que aquí, ¿no? Aquí a Penélope estaba siendo hostigada por Antino, ¿correcto? Que se había denominado como el jefe de los pretendientes, ¿correcto? Es así como se va distribuyendo, pues, digamos, los personajes en la historia, ¿correcto? Es así como vamos encontrando nosotros esas diferencias en la historia que que hemos trabajado el día. Pero, profesora, ¿la literatura griega quedó ahí? No, la literatura griega siguió avanzando, siguió transformándose. Y tenemos pues uno de los principales o más importantes elementos como es la tragedia griega. Vamos a ver un poquito sus orígenes y sus representaciones. Cuando nosotros hablamos de la tragedia griega, ¿no? Que va a ser única y exclusiva de la Grecia antigua, ¿no? Sus orígenes se van a remontar, pues,
a las alabanzas o cultos al dios Dionisio o Baco en latín, ¿no? Dionisio en griego y Baco en latín. Este dios, pues, identificado comúnmente como el dios del vino, ¿no? El dios de los viernes por la noche, se llama. Pero que en forma, digamos, más profunda, lo que trata es de representar las exuberancias de la vida, ¿no? De la naturaleza, principalmente. Es decir, la cosecha, la vid, todo ello, ¿no? Entonces se dice Dios del vino o Dios de la cosecha, pero como una exuberancia, ¿ya? Cuando la tierra es muy productiva, nos ha ido súper bien ese año, súper dupe, ¿no? Pensábamos pues de repente cultivar 100 kilos de papas y tenemos 300 kilos de papas, es decir, nos va a ir re bien. Si con 100 kilos tenía un 50% de ganancia, con 300 kilos pues tengo 250% de ganancia, ¿no? Ah, hay que agradecer esa cosecha. ¿A quién? A Dionisio. ¿Bien? Eso es lo que representa este Dios, ¿no? Obviamente, este Dios es digamos, un Dios, a diferencia de lo que hemos visto con Homero, que eran dioses de los reyes, ¿no? Tenemos acá a un Dios que, digamos, va a ser más cercano a la población griega. Ahora, estos cultos al dios Dionisio se hacían pues a través de cantos corales, ya que era un coro, un grupo, ¿no? De personas, a través del cual empezó a ser conformado por cada integrante del coro se le denominaba coreuta. Bien, dentro de esos coreutas, ¿no? Hoy en día le llamamos coristas, pero en esa época era coreutas. Pero de ese grupo de coreutas empezó a destacar un solista, al cual se le denominó corifeo. Bien, ya con algunos literatos empezó a surgir otro personaje que era el actor. El actor significa el que responde. Ahora bien, como eran manifestaciones religiosas, estas y lo que se representaban eran las tragedias, y las tragedias son eh, digamos, de intención agonal, ¿no? Es decir, se preocupaban, pues, por las guerras, por los conflictos que se pudieran haber surgido. El término tragedia significa canto de los machos cabríos, ¿correcto? Canto de los machos cabríos. Entonces lo que se buscaba era ser parte de ese séquito, ¿sí? De ese séquito. Entonces se dio un uso de máscaras y disfraces, ¿no? Para poder representar a esos machos cabríos, ¿ya? Y no se representaban nunca las escenas violentas. Las escenas violentas eran mencionadas, de repente se podía escuchar un grito, o de repente salían los personajes de escena y alguien llegaba y decía, lo mató, ¿no? Pero no se veían las escenas violentas. Bueno, y otro aspecto también que ya te lo había comentado hace un momento, el tema de la mujer, ¿no? La mujer, pues, lamentablemente en esa época, pues, era considerada como un adorno de la casa, como un requisito que debe tener un hombre para estar bien atendido, y la única función que debía cumplir esos hombres era justamente, esas mujeres, era la de atenderlos a ellos y a los hijos, ¿no? Entonces, por cuestiones culturales, las mujeres no han participado. Pero ahora, estas tragedias o estas grandes dionisíacas se daban 2 veces al año. La primera eran las dionisíacas rurales o grandes urbanas, perdón, las dionisíacas urbanas o grandes dionisíacas que se celebraban en primavera entre los meses de marzo y abril, que allá de ese mundo griego. Y también tenemos las dionisíacas que se celebraban a inicio de año
llamadas leneas o dionisíacas rurales. En estas últimas las representaciones eran más comedia, porque usaban más para el pueblo, mientras que en las primeras, en las urbanas, se representaban solamente las, las tragedias, ¿no? Y tenemos tres grandes tragedias, ¿correcto? Esquilo, Sófocles y Eurípides. Ellos tres pues van a ser los Master Duster, ¿no? Los ya no ya de la tragedia. Ahora, dentro de la tragedia griega vamos a tener algo muy importante, que tiene una finalidad. Y esa finalidad, estimados estudiantes, es pues la catarsis. Para entender la catarsis, siempre lo explico con un hecho muy sencillo. Imagínate que tú estás en el colegio, o recuerda, como quieras, y hay un compañero que está por atrás con el lápiz picándote en la espalda. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a llegar un momento en que tú le vas a decir, no quiero que lo hagas, ¿sí? O de repente vas a exagerar tus emociones para causarle miedo o de repente compasión a esa persona. Eso es catarsis. Pero ¿cómo se da la catarsis entonces en el teatro griego? Con la purificación de las emociones humanas mediante la emoción estética. Es decir, por más molesto que tú estés, tienes que hablar desde una perspectiva estética, tranquila. Por ejemplo, si nosotros leemos Esquilo, cuando se le hace el juicio a Orestes, Orestes decía, entiéndanme, justicieras, entiéndanme. Mataron a mi padre y yo tenía que matar a mi madre porque ella fue la que lo hizo. Y tengo que respetar la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. El hijo varón tiene la obligatoriedad de ir en contra de quien mató o hirió a su padre. Bien, entonces cuando Orestes hace ese reclamo, lo hace exaltado, pero empleando las palabras de manera estética. ¿Y cuál es el impacto que tiene hacia nosotros esa purificación espiritual? La compasión y el miedo al espectado. Bien, son dos factores que surgen muy importantes en esto. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre Sófocles. ¿Sí? Un ratito, vamos a hablar un poquito sobre Sófocles. ¿Quién fue? ¿Qué es lo que pasó? ¿No? ¿Cómo es que surgió? A ver, vamos acá. ¿Quién fue Sófocles? ¿Cuál es la importancia de Sófocles en nuestra literatura? Sófocles va a ser un personaje que nace mediados del 495 y vive hasta el año 406 antes de Cristo, ¿no? Un momento. Muy bien. Entonces, frente a ello, Sófocles va a ser un joven de clase social alta y lo que va a pasar con él es que va a tener bastante apoyo para poder presentar sus tragedias, ¿no? Una de las características de Sófocles es que hasta antes de él se manejaba la trilogía, ¿no? Tres tragedias que abarcan una sola. Homero no dijo, yo apuesto por la unificación. No sé si porque no podía, porque no sabía o porque lo consideró mejor, ¿no? Pero de que la fórmula le funcionó, le funcionó la fórmula, ¿no? Entonces, él empieza pues a trabajar también. Él incluye, recordamos que teníamos ya el solista, ¿no?
el solista, el coreuta, tenemos el corifeo, perdón, y tenemos el actor. Lo que hace Sófocles es incluir a un tercer actor, ¿no? Formando pues el trigonista, ¿correcto? El trigonista. También lo que podemos ver es que sus obras tienen mayor complejidad. ¿Por qué? Porque él profundiza en la personalidad y las motivaciones de los héroes, ¿sí? Y amplía pues la acción dramática y cultivó la obra individual. Vamos a ver su obra, la, la, la más importante de ellas, ¿no? Edipo Rey. Esta obra radica pues su importancia en todos los sucesos que se fueron dando posteriormente, ¿no? Por ejemplo, Edipo Rey nace, eh, ya. ¿Cómo empieza Edipo Rey? Edipo Rey inicia esta tragedia cuando el pueblo de Tebas se encontraba en la puerta del palacio. ¿Por qué? Porque lamentablemente este pueblo se encontraba siendo pues aniquilado por una peste, ¿no? Y ellos querían pues resultados y decir, oye, Edipo, tú eres el rey, queremos saber qué es lo que está pasando, por qué esta peste ha caído en nosotros, porque lo consideran como un castigo de Dios. Entonces, por favor, tú como rey de nosotros, represéntanos y averigua qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, Edipo llama a Creonte, hermano de Yocasta, su cuñado, ¿no? Y le pide que averigüe. Entonces Creonte se va al oráculo y le dice, ¿no? Eh, que se está viviendo en incesto y que el asesinado pues tiene que salir ya. Pero Edipo, en ese transcurso, Edipo observa, pues, o Creonte le cuento eso a Edipo, Tiresias, el ciego Tiresias, que era un adivino, también le cuenta lo mismo, ¿no? que Creonte, pero Edipo lo toma como que es un engaño, ¿no? Y se están poniendo de acuerdo porque me quieren sacar a mí del gobierno, y esto era nada, ¿no? Yo vencí al Edipo, ¿no? En el enigma que me planteó. ¿Por qué ahora me quieren dañar de esa manera? Y no les hace caso. Es ahí donde pues Edipo sigue investigando, porque él hacía, o él se creía hijo de Pólibo y de la Mérida, ¿no? Se creía pues hijo de ellos, pero cuando él está subsanando, viene un mensajero y le dice, ¿sabes qué? Edipo, tienes que regresarte a Corinto, porque ya falleció tu padre y tienes que asumir. Ante esto, estimados chicos, adivinen qué pasó. Edipo como que sentía que, bueno, Edipo empezó pues como que a sospechar cosas y se logra descubrir de que Edipo no era hijo pues de Polvo, no era hijo de él. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? ¿De dónde provengo yo? Entonces dice, no, si no soy hijo porque ya obviamente mi padre falleció, se suponía que yo le iba a mandar, porque a mí también me llegó ese oráculo, pero él murió por otras causas y yo estoy acá, y no he sido yo quien lo llevó, entonces no soy hijo de él. ¿Y hijo de quién soy? Entonces empiezan a averiguar y el mensajero dice, bueno, sí, mira, ve, tú no eres hijo de ellos. Lo que pasa es que yo te entregué a ellos cuando tú eras muy bebito, porque a mí me lo trajo otra persona. Esa otra persona, cuando la entrevista,
Le dice, oye, ¿y el niño que tenemos? Bueno, sí, miren, ve, yo lo llevé, lo quise matar, pero me dio penita, así que se lo llevé. Y el mensajero se lo dio a su rey. Es ahí donde Edipo descubre su verdad. Sabe que, quién es y qué es lo que ha pasado, porque también recuerda que en un camino de tres, no, una bifurcación de caminos, se le encuentra obviamente a un hombre y lo mata, no sabiendo que era Lalo. Entonces empieza, como se dice coloquialmente, al tal cabos, se da cuenta de lo que ha cometido y Yocasta se ahorca y él lo que agarra son los broches de la ropa de Yocasta y se los incrusta en los ojos, ¿no? Entonces, pide a Creonte que lo destierre, no que lo destierre porque lo que él ha hecho pues está mal, es delicado, ¿no? Entonces no puede seguir ahí en Tebas, ¿no? Y también con la finalidad después de poder sacar también pues la peste, ¿no? Que la peste termine, que la peste concluya. Entonces, eh, nosotros acá podemos hablar de ese destino inexorable, ¿no? De la obra, la limitación del hombre en controlar su destino. Si bien es cierto, pues esta situación puede aparecer en todas las tragedias griegas, donde los dioses pues conducen la vida de ellos, ¿no? Este, para lo cual podemos afirmar si está bien o está mal la intervención que hayan podido o no realizar. Entonces, el protagonista va a buscar siempre alejarse de su destino, ¿no? Alejarse de ese destino. Pero no lo va a poder hacer porque al final la vida lo que hizo fue retornarlo al destino que el oráculo ya le había planteado. También tenemos pues la búsqueda de la verdad, porque Edipo dice, ¿por qué se está asolando mi pueblo? Entonces busquemos la verdad. Al inicio no cree en Tiresias ni en Creonte, eh, obviamente por temor, es fácil dudar, pero luego, con la intención de buscar la verdad, se da cuenta pues que ellos sí lo decían, ¿no? La predestinación, recordemos que Tiresias le dice lo que le va a pasar, no qué es lo que va a suceder. Y obviamente eso con el tiempo se va a cumplir. Si bien es cierto, es un evento fuera de la obra, pero se presume que se cumple. ¿Qué más tenemos? Mm, la predestinación, ¿no? Es decir, por confiar de repente parte de Edipo, a ver, bueno, la predestinación básicamente en lo que Tiresias le dice, ¿no? Oye, mira, tú eres este hijo, tú vas a actuar así, tú vas a hacer así. Y él no le hace caso al inicio y luego se da cuenta de que lo que decía Tiresias sí eran visiones de ella, entonces habría que respetar. Dentro de los personajes tenemos pues el principal, que viene a ser Tiresias, y los secundarios, que vienen a ser Yocasta, Edipo, Escleonte, Tiresias, de la Cruz, entre otros, ¿no? Antígona, perdón, Antígona e Ismena. Bien, entonces hay un pastor también que va a estar a favor de él. Entonces, esos son dentro de los personajes de esta obra son seres humanos en su totalidad. No, no hay personajes semidioses, por si acaso. Todos son seres humanos y cada uno tiene su propia forma de actuar, ¿no? Él trata de transmitir, pues, esa forma de pensar. Ahora, el hecho que él se haya sacado los ojos no es un tema de mera casualidad, ojo, no es un tema de mera casualidad. Eso tiene un significado y está relacionado con la visión auténtica. ¿Cuál es la visión auténtica de nosotros? La que abrimos y vemos, observamos y ya, o de repente esa visión interior, no esa visión interior, porque él dice la visión.
El motivo de interés radica en la oposición entre ceguera y visión. La visión auténtica es la visión interior, mientras que la falsa muchas veces es la visión exterior, ¿no? Y es cierto, porque, por ejemplo, cuando yo me presento, alguien me conoce, piensa que soy muy seria, pero ese por fuerita, porque por dentro, ¿no? Ya cuando me conocen, ya pues saben que por ahí nos relajamos un poquito, ¿no? Y hacemos por ahí algunas actividades lúdicas, gamificadas, para mejorar el aprendizaje, al menos los chicos que tengo a mi cargo, para que eh, y te lo comento por qué, porque una oportunidad un niño, uno de los jóvenes me dice, bueno, disculpe que me llame niño, sino yo este, tengo pues una acción bastante paternalista o maternalista en mi enseñanza, dice, no, profesora, a usted para que se siente hay que conocerla bien, usted es divertida, sí, le digo, pero no, soy seria, pues, cuando recién te conozco, no es mi forma de ser. Entonces la visión interna viene a ser esa visión más auténtica, mientras que la falsa es la exterior. Por lo tanto, la ceguera física representa la adquisición de la figura, es decir, la visión interior. Nosotros tenemos que adquirir pues esa sabiduría, ¿no? Ese ver más allá de, ¿correcto? Odiseo lamentablemente fue el chivo expiatorio, porque recordemos que él asume la culpa y se libera a Tebas de su reinado, ¿no? Entonces, muy bien, chicos. Vamos a resolver ahora esa preguntita por unos minutos. Tienes un minuto. Muy bien, chicos. A ver, vamos a analizar. Vamos a ir analizando las respuestas. Tenemos ahí, pues, a ver, aquí nos habla de Odiseo, ¿no? Nos habla de Odiseo, a ver. Ay de mí, ¿de qué clase? Ay de mí, queja, ¿no? ¿De qué clase tenemos preguntas? Nosotros preguntamos cuando no conocemos, cuando tenemos dudas, ¿sí o no? Ay de mí, entonces este ay de mí está relacionado con esas dudas que puedo tener. No es una queja ni un lamento, sino es una duda, una este, inseguridad de algo, ¿no? ¿De qué clase de hombres es la tierra a la que he llegado? ¿Son soberbios, salvajes y carentes de justicia? ¿O amigos de los forasteros con consentimientos de piedad hacia los dioses? ¿Sí? Un momento, por favor. Muy bien, muy bien. Gracias, chicos. Entonces, contamos con este o, disyunción. Entonces, no hay nada seguro. Entonces, tenemos por ahí confusión, ¿no? Confusión, tenemos duda, ¿no? Tenemos duda, tenemos expresiones lastimeras, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta, chicos? Vamos a ver acá sus.
Dado, dicen, dado. A ver, a ver. Se muestra aturdido en la isla de los Feacios, correcto. No se muestra aturdido. ¿Cómo sé que es la isla de los Feacios? Porque acá abajo dice Alcino, ¿no? La hija de Alcino. Y nosotros sabemos que es cuando él llega a la isla de los Feacios. ¿Bien? Muy bien, chicos, muy bien. 2. Marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado relacionado con el argumento de la Odisea de Homero. A ver, lo dejamos ahí, vamos a ver unos minutos, vamos a ver un minuto para que puedas responder y luego analizamos la prueba. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, chicos. Ok, vamos a analizar. Dice, marca la alternativa que complete de manera correcta el siguiente enunciado relacionado con el argumento de la Odisea. Me concentro en la Odisea, entonces, ¿no? De nuevo. Odiseo, después de enfrentarse a diversos contratiempos, finalmente regresa a su patria gracias a la ayuda brindada por Alcino, ¿no? ¿Quién es Alcino? Rey de los Feacios. Después de vengarse de los pretendientes, una vez que ya a él ha vengado y ha terminado con la vida de los pretendientes, el héroe, ¿qué es lo que pasa con el héroe? A ver, vamos a sacar por descarte. Crónica Seo, hechicero, decirse, Dios Atenea, acá. Puede ser la D o puede ser la E. Ahora, después de vengarse de los pretendientes, ¿deja su imagen de mendigo y se reúne con los suyos? ¿O es probado por su lealtad por su esposa? Ay, me confundí. La E, la 2E, 3A. La E, a ver, vamos a ver. Los feas es probado por su esposa. Una vez que él, pues, termina con los pretendientes, se acerca a Penélope, ¿no? Ella no lo reconoce, tiene dudas, le encuentra cierto parecido, ¿ah? Cierto parecido le encuentra, pero no está segura. Entonces, para estar segura de que sea él, ya le pregunta sobre su lecho nupcial. Bien, la pregunta 3 dice, ¿qué tema de la epopeya homérica, Odisea, se aprecia a partir de la lectura del siguiente fragmento? Y le contestó luego la diosa de ojos brillantes, Atenea. Pues, pero es por el prudente Odiseo, por quien se acongoja mi corazón. Entonces, Atenea está triste por Odiseo, por el desdichado que lleva ya muchos años lejos de los suyos. Ojo, está lejos de los suyos. Y sufre en la isla rodeada de corriente donde está el ombligo del mar. La isla es boscosa y en ella tiene una morada, una diosa, el rey Alfán, el rey de Atlanta. La hija de este lo retiene, ojo, la hija de este lo retiene entre dolores, ¿no? Entre dolores, lamentos, ¿ya? Y trata continuamente de hechizarlo con suaves y astutas razones para que se olvide de Ítaca, ¿no? Pretende olvidarse de Ítaca, por lo tanto, él sí se acuerda de Ítaca. No, primero Odiseo,
que anhela ver levantarse el humo de su tierra. Ojo, pero Odiseo anhela ver levantarse el humo de la tierra. Por lo tanto, corre el amor a la patria que expresa el héroe vivo. ¿Sí? Muy bien, esa sería su respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. Un minuto. A ver, acá el análisis está sencillísimo desde que lo vemos, ¿no? 4 besos, dice, besito, la 4. Dice, astuto sería y trapacero que te aventajara en todos sus engaños, por lo que fuera el Dios el que te tuviera delante, desdichado, astuto, que no te hartas de mentir, y es que si quieres tu propia tierra vas a poner fin a los engaños y las palabras mentirosas que te son tan queridas. ¿No? Vamos, no hablemos ya más. Ujú. Pues los dos conocemos la astucia. Tú eres el mejor de los mortales, todos en el aconsejo y con la palabra, y yo tengo fama entre los dioses por mi previsión y mis esfuerzos. La vida es como un viaje difícil, no lo dice. El héroe emplea el ingenio para sobrellevar las adversidades, puede ser. El protagonista necesita el favor de los dioses para ser astuto, no lo dice. Las deidades suelen conducir el hombre, el destino del hombre. No, alternativa muy bien. Alternativa B de bueno. Sí, vamos copiando. Muy bien. Pregunta 5. Muy bien, ahí está. Ahí hay 2 preguntas, 5 y 6. Vamos respondiendo. Ahí voy respondiendo. Cinco a 5C dice. Mi duda todavía la C, ¿no? Por ahí uno que dice con seguridad, sí, profesor, es la C. Dice, con respecto a los orígenes y la representación de la tragedia griega, marque la alternativa que complete de manera correcta el siguiente enunciado. En el desarrollo de la tragedia, los integrantes del coro, quienes recibieron la denominación de coreutas, se subirán a la orquesta, espacio semicircular y teatro. ¿Para qué? Porque unían sus voces para alentar partes cantadas y partes recitadas. No, todas las partes eran cantadas, ¿no? Asumían ser el séquito que acompañaba al conjunto de colegas
No, los coreas no tienen nada que ver ahí. Eran considerados testigos y o copartícipes de la suerte de los griegos, sí, porque ellos relataban las historias. Realiza el cántico de carácter religioso, no hay ningún cántico. Representa muchos cabríos durante, no. Alternativa, sí. Muy bien, la 6. Vamos, chicos, vamos contribuyendo. Veamos. La E. Ah, séquito es comitiva. Comitiva, grupo de personas que van contigo. Por ejemplo, yo me pongo de acuerdo con un grupo de ustedes para solicitar, pues, para, no sé, solicitar para hacer un pedido X. Entonces yo no voy con todos, yo voy a ir solo con los séquitos, con los que son adeptos a mí, los que piensan igual que yo. Yo me convierto como que su líder. Y los que siguen son el séquito, porque tiene que ver adhesión ahí, ¿ya? Ese sí. Sí, 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 porque lo que pasa es que la mujer asume lo que el esposo asumía, ¿no? Si el esposo era plebeyo, la mujer era plebeya. Si el esposo era rey, la mujer era rey. Pero no es que ella gobernara. Ojo, Penélope nunca gobernó. Lo que pasaba es que cuando el hombre salía, como Ulises tenía Telémaco como hijo, él era el que asumía hasta cierto punto, ¿no? Y también el comité, ¿no? El comité del pueblo, ¿no? Que eran otros hombres que se convierten pues en los pretendientes, ¿no? El comité que debía cuidar el pueblo hasta que llegara Ulises, se convierten en pretendientes de Penélope, porque ellos aseguraban que ya Ulises había fallecido. Eso es lo que pasa. ¿No? Pero se le da la denominación reina porque el esposo era rey, no porque ella gobernaba. Ella nunca gobernó, sí, ella siempre estaba en su casa. Muy bien. Dice, luego de leer el siguiente fragmento de la tragedia de Edipo Rey de Sófocles, determine qué alternativa relaciona con uno de los aportes del autor. Edipo, asiento, pues le he sorprendido, mujer, tomando contra mi persona unas mañas ruinas. Creón, no veo que no sea feliz, sino que parezca maldito. Si he realizado contra ti algo de lo que me imputas, ¿no? Si he realizado algo en contra de ti de algo que me imputas. Yocasta, por los dioses, Edipo, da crédito a esto, sobre todo si siente respeto ante un juramento en nombre de los dioses y después, también por respeto a mí y a los que están ante ti. A ver, ¿qué características se ve? El incremento de las partes recitadas son muy pequeñas, no responde. Profundización en la personalidad, nos habla de elementos de personalidad de cualquiera de los personajes. No. Disminución progresiva de la acción dramática durante la significación. Al contrario, porque se está yendo más, pues, se está más contundente, ¿no?
Estamos partiendo de que Edipo se siente sorprendido y Yocasta ya como que no le da caso, está difamando, ¿no? Entonces, aquí la respuesta correcta, muy bien lo habían señalado, viene a ser la importancia del diálogo gracias a la presencia del tercer actor en escena. Bien. Muy bien. A ver, vamos a hacer 7 y vamos a jalar la 8. La 8 es un poquito grande. Muy bien. Respuesta, chicos. Dice, al inicio de la obra los tebanos recuerdan cómo fue la muerte de Layo. No. Al inicio de la obra, ¿qué observamos? Al inicio de la obra, a ver un ratito. Aló, 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 aló. Al inicio, ¿se me escucha? Sí, profesora. Sí, ok. Al inicio de la obra, lo que nosotros vemos es que los tebanos le reclaman, ¿no?, a Edipo por la peste, ¿no? Al inicio los tebanos reclaman a Edipo por la peste, ¿no? Falso, entonces. Creonte descubre cuál es el motivo de la peste en Tebas a través del oráculo. Sí, sí lo llega a descubrir, le dice, y Edipo lamentablemente lo considera como que lo está queriendo engañar junto con Tiresias, ¿no? Edipo interroga a Tiresias buscando dar con la identidad del asesino de Layo. Sí, también lo hace, lo investiga, ¿no? Al final el culpable recibe su castigo, debe quedarse ciego y ser enfrentado. No, ojo que el castigo nunca debió ser quedarse ciego, sino más bien cumplir alguna pena, pues, en algún lugar, ¿no? Falso. Por lo tanto, la respuesta es alternativa, ¿no? ¿Por qué Edipo tenía que cumplir la castiga? Por el incesto, ¿ya? Por eso tenía que cumplir una sanción. Y la número 8 dice Edipo, ¿no? Decías que él afirmó que unos ladrones la habían matado. Si aún confirma el mismo número, yo no fui el asesino, pues no podría ser ser uno solo igual a muchos. Pero si dice que fue un hombre que viajaba en solitario, está claro, el delito me es imputado. Yocasta, ten por seguro que si se propagó la noticia y no le es posible desmentirla de nuevo, eh, puesto que la ciudad no yo sola lo oyó. Y si en algo se apartara del anterior relato, ni aún entonces mostrará que la muerte de Layo se cumplió debidamente porque Loaxias dijo expresamente que se llevaría a cabo por obra de un hijo mío, ¿no? Sin embargo, aquel infeliz nunca le pudo matar, sino que él mismo sucumbió ante ello, ¿no? Entonces, estamos viendo acá que la respuesta correcta es la alternativa D, ¿no? La incertidumbre acerca del destino es algo que agobia a él, ¿no? Es algo que agobia. Nadie sabe lo que va a pasar. Muy bien, chicos, creo que ya tienen sus capturas ustedes paso a paso.
de la clase. Ha sido todo un placer haber compartido con ustedes. Tengan buen fin de semana, no hagan travesuras, pórtense bien y sean felices. Nos vemos, chicos. Cuídense. Hasta la próxima semana. Chao, chao. A ustedes. Nos vemos. Chicos, ¿qué tal? Se me chispoteó. Pensaba que era hasta las 2 de la tarde, sino que como antes dictaba el ciclo anterior hasta las 2 de la tarde, me he apurado. Pero no se preocupe porque sí tengo ejercicios para ustedes. En un momento más bien. ¿Ya? Por favor, dame un minuto. Acá tengo algunas preguntitas que vamos a ir trabajando con ustedes, ¿sí? A ver, y para ello, disculpen chicos, la verdad se me chispoteó. Yo bien creía que era hasta las 2 de la tarde y me he apurado incluso. Muy bien, a ver chicos. Entonces ya no me despido, estamos nuevamente acá. Permítanme compartir, te voy a compartir una actividad bastante interesante. A ver, un momentito, por favor. Aquí está. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿cuál sería? Ah, te voy a compartir mi pantalla completa. A ver, estimado estudiante, vamos ingresando acá, por favor.
Esto ya lo tenía preparado, pero dije, wow, el tiempo no me alcanzó, qué penita. Pero menos mal que me avisan que sí tenía, entonces dije, no, yo ingreso para trabajar con los chicos. A ver, chicos, les voy a mandar el link a través del chat también para que ustedes puedan ingresar con total calma. A ver, un momento. Ahí está, chicos. Ingresen, por favor. Ahí está. Vamos ingresando, por favor, participantes. Vamos ingresantes. El link está por muy bien, Mía. Excelente. La disculpa del caso, chicos. A veces uno se emociona. Tengo varios tengo, así que no hay problema, chicos. Una forma de aprender, pues, es hacerlo también de la mejor manera, ¿no? A ver, vamos, solamente tenemos 8 y en la sala veo más de 20. Vamos, chicos, vamos. Muy bien, ya vamos 10. Vamos, chicos, ingresando. El link está en el chat, así que no va a haber problema. Vamos ingresando, vamos ingresando. Ingresemos. Sí, ya somos 13. A ver cuántos hay en sala. Vamos, chicos. En sala tenemos 32. Muy bien, vamos ingresando, chicos. Ahí estamos. Vamos ingresando. Si por A por B no podemos ingresar, las respuestas las podemos poner a través del chat también, ¿no? Pero tratemos de ingresar. A ver, muy bien, ya llegamos a 14. Tenemos que llegar a 20, chicos. Vamos, vamos. Vamos ingresando. 16, nos faltan 4. Vamos, chicos, vamos ingresando. A ver, a ver, a ver. A ver. Vamos a dar inicio, entonces vamos a empezar con la Odisea. La Odisea. A ver. La Odisea. Luego hacemos de Di por Re. Primera pregunta, chicos. Primera pregunta. ¿Quién escribió la Odisea? Facilita. Las preguntas son recontra fáciles. A ver, Homero, Virgilio, Hesiodo, Homero. Uy, hay dos Homeros, entonces hay doble respuesta. ¿Será así? A ver, chicos. Supongo que acá todos son 20, ¿ah? Todos. Muy bien, vamos. Faltan tres, faltan tres. Homero, recordemos que Homero se escribe con H, chicos. Muy bien, Homero se escribe con H. Ahí está la trampita. Muy bien, Xiomara Cubas, excelente. Palmas para ti. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cómo le dijo Ulises a Polifemo que se llamaba? ¿Te acuerdas cómo le dijo? ¿Cuál era su nombre? Uno, ninguno, nadie, alguien. Correcto, el nombre era Nadie. ¿Cómo te llamas? Nadie. ¿Quién te hizo, hermano, esto? Nadie me hizo esto, hermano. Respondía Polifemo. Muy bien, Xiomara. Se ingresa, Xiomara. Muy bien, muy bien. Sigamos. ¿Cuál de los lugares siguientes no visita Odiseo? Atenas, el país de los Feacios, el Hades o Ítaca. ¿Cuál no visita?
Atenas. Atenas nunca lo visita, porque obviamente a Ítaca es a donde llega, y el Hades es donde él baja pues al infierno y se encuentra con su madre y con algunos que había luchado en Troya. Sí, acá la respuesta es nunca va a Atenas. No, la Atenas es la diosa, chicos. Atenas es la diosa. Ahora hay una ciudad con ese nombre, sí. Muy bien, está subiendo Terría. Sube 5 lugares. Odiseo es el marcador más alto. Muy bien. Sigamos, chicos. ¿Cómo se llama el hijo de Ulises? ¿Cuál es el nombre del hijo de Ulises? Ulisito, Pancracio, Teléploco o Telémaco. Muy bien, Telémaco. Telémaco es Teleplo, Teléploco, no sé quién será. Es un juego que me he hecho con la palabra. Muy bien. Excelente, chicos. Sigamos. ¿Qué dios es la principal protectora? Miss, no se le escucha. Ahora sí, ahora sí. Sí, ahora sí, Miss. Ok, chicos, sí, por momentos se chisporrotea también mi máquina. Sigamos, sigamos. ¿A quién ve Odiseo cuando baja al Hades? Hace un ratito lo dije. A Tiresias y Anticlea, a Tiresias y Telémaco, a Tiresias y a Penélope, a Eurícolo y Antino. Bueno, yo mencioné la relación que tenía con él, ¿no? Pero por ahí sale, por ahí sale. A Tiresias y Anticlea. Anticlea es la madre de Odiseo. Y ahí Tiresias, pues es el que está ahí esperando, ¿no? Muy bien, te ríes hasta que quema. Sigamos. Muy bien, Xiomara. ¿Por qué justo antes de llegar a Ítaca, el barco de Ulises es desplazado? Ya cuando iba a llegar a Ítaca, ¡plum! Regresaron otra vez. Porque la traducción hizo lo que desea, porque Ulises le manda abrir el odre, porque abren el odre por envidia o porque en realidad no querían volver. Porque abren el odre por envidia. Ellos pensaban que Olo les había dado oro y que Ulises iba a quedar con todo el oro, ¿no? Y por eso es que lo abren, ¿no? Pensando ello, pues, y que al final, pues eso nunca sucedió. Sigamos. Muy bien, Xiomara Cuba, Xiomara ingresa, de ley. ¿Qué dios hace que Ulises vague sin rumbo por todo el mar? ¿Qué dios hace que Ulises viaje sin rumbo por todo el mar? Hermes, Poseidón, Zeus o Apolo. Muy bien, el dios Poseidón. ¿Y por qué lo hace navegar por todo el mar? Porque había lastimado a su hijo, ¿correcto? Muy bien, sigamos. Muy bien, Terry está que quema, dice, y tiene racha. Excelente. ¿Qué hechicera convirtió a la tripulación de Ulises en animales? Circe, Circio o Perséfone. Circe, muy bien. Circe fue la que los convirtió, ¿no? Muy bien, Xiomara, excelente. Nos mantenemos muy bien, Terry.
¿Qué otra bella mujer consiguió retener a Ulises en su camino de vuelta? Calixte, Euriclia, Náusica y Calipo. Correcto, Calixto, durante 7 años, ¿no? Gina la Calixto. Sigamos. A ver, ¿bajo qué forma se presenta Ulises en su palacio después de 20 años? Mendigo, excelente, en forma de mendigo. Muy bien, siguiente pregunta. ¿De qué están conformadas las sirenas? De ave, no, de pez y mujer, ahí va punto para todos, acá hay un error, de pez y mujer, correcto, de ave y mujer no, ese es otro tipo de animal, ¿ya? Hay puntos para todos. A ver, ¿qué ganado intocable sacrifican los compañeros de Ulises? Las vacas del dios Sol, ¿sí? Las vacas del dios Sol, ¿ya? Esos eran intocables. Les dijeron, quédense ahí, no toquen, aliméntense de todo, menos de esa vaca. Van y lo comen y con eso, pues, este, ¿cómo se llama Zeus, pues extermina absolutamente a todos, ¿ya? Seguimos. ¿Cómo evita Ulises caer tentado por el canto de las sirenas? Correcto, se ata al mástil, ¿no? Muy bien, chicos, muy bien, muy bien, muy bien. Sigamos. ¿Y sus compañeros? ¿Cómo se salvan sus compañeros? A ver, ¿cómo se logran salvar sus compañeros? Se tapan los oídos con cera. Muy bien, chicos. Estamos profundizando, ¿no? En el tema de la Odisea. Sigamos, sigamos. ¿Qué procedimiento narrativo utilizado en la Odisea no había tenido precedentes? Fácil, nos recordemos que él empieza pues por la parte final, luego llega, retrocede y luego llega al tiempo en el que estaba. ¿Cómo se le llama a ese proceso? El flashback, ¿no? Recuerda que empieza con la telemaquia. Odiseo ya está perdido, ya está en la isla de la ninfa Calixto, ¿no? Luego retrocede, regresa y vuelve a retroceder, ¿no? Entonces, retrocede, vive y regresa y sigue la historia, ¿no? Ese es el flashback. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y en qué escenario ocurre ese procedimiento? ¿En qué momento, en qué escenario ocurre ese flashback? ¿En el país de los feacios, en la cueva de Polifemo, en Trinacria? ¿Dónde él retrocede? Es la pregunta, ¿no? ¿Dónde él retrocede?
En el país de los feáceos, cuando él cuenta, pues, ¿no? Cuando él cuenta sus vivencias. Muy bien. Sigamos. ¿Qué personas de la antigüedad se encargaban de recitar las obras de Homero? ¿Mm? No te confundas con la Edad Media. Correcto. Los aedos y rapsodas. Los trovadores y juglares son de la Edad Media, ¿ya? Muy bien, seguimos. ¿Cómo reconoce Euriclea a Odiseo? Por su cicatrices que tenía en la pierna, ¿no? Muy bien, siguiente. ¿A qué prueba somete el mendigo a los pretendientes? Bueno, acá no es tanto el mendigo, ¿ah? No pensar en más es Penélope. A tensar el arco, muy bien. Digamos, ¿cómo empieza la Odisea? Oh, háblame, oh musa de varón de multiforme ingenio. Acuérdate que Homero le pide pues a Atenea que le permita contar la historia de Odiseo. ¿Ya? Muy bien. ¿Y por qué el poeta invoca a las musas? ¿Por qué? Para ayudar a la compasión y el canto, para no interesar, para dejarlos a todos a boca abierta, para tener buena voz. Acuérdate la finalidad este, de la tragedia. Es decir, para la catarsis, ¿no? Para la catarsis. Muy bien, chicos, muy bien. ¿Cómo se llama el rey de los feacios? Rapidito, chicos. ¿Cómo se llama el rey de los feacios? Alcino, correcto. Y la última, chicos, para ver el podio. Siguiente. Me emociono y me quedo mirando yo. Y el Aedo que canta las aventuras de Ulises en el palacio de Alcino, te lo pronuncié, ¿cómo se llamaba ese Aedo que cantaba las hazañas de Ulises en el palacio de Alcino? Demódoco. Muy bien. Muy bien, chicos. Ya está. Vamos a felicitar. A ver, ¿te ha gustado? ¿Te ha gustado o no te ha gustado? A ver, dime para preparar más, ¿sí o no? Y de repente terminar con preguntas similares. Bien, muy bien. Muy bien, chicos. Excelente. Ya nos relajamos. A ver, el podio. Felicitamos a Ailí por su tercer puesto. 17.099 a Terry, que también está barriendo por ahí, y con 19.676 puntos. Xiomara, muy bien. También felicitamos a
Cindy y Andrea por su cuarto y quinto puesto. Y bueno, a todos los demás participantes, gracias por su participación. Muy bien, chicos, muy bien, jóvenes. Ha sido, miren, veo bastante fructífero volver a reincorporarlos a clases. Las disculpas del caso se me pasó. A veces uno pues dice, no, ya terminé la clase, sigue pues patrones anteriores, hay que estar atentos también a la hora y el horario, no va a volver a pasar. Pero miren, me ha sido bastante productivo volver a ingresar y tener esta actividad que quería presentárselas a ustedes para ver, pues, relajarnos un poquito al final, ¿no? Muy bien, chicos, ha sido todo un placer. Ahora sí son 2:25 de la tarde y ahora sí nos vamos a almorzar. Muy bien, chicos.